Se cuenta que en cierta ocasión Alejandro Magno, el gran conquistador griego, se dirigía con su ejército con el propósito de conquistar más y más tierras. Para entonces era un joven de 33 años y vibraba con la idea de conquistar todo el mundo si le hubiese sido posible. En un momento dado llegan a orillas del gran río Éufrates. Entonces el ejército se detiene y él pregunta con gran ansiedad a uno de sus generales: ¿por qué se detienen? A lo que él le responde: aquí nos hemos detenido porque hasta aquí nada más llega el mapa. Fíjese que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Comprenderán que en ese tiempo los diseñadores de mapa no habían explorado demasiado, de modo que sus mapas eran bastante restringidos, por decirlo de alguna manera. A esto sumémosle que existía la creencia de que la Tierra era plana, de tal modo que si se avanzaba demasiado en línea recta, se podía llegar a un punto en que la Tierra se acabaría y caerían en un gran precipicio. Sin embargo, para Alejandro este no era un impedimento, y en una osada acción ordenó a los soldados que crucen el río, y de ese modo llegó a conquistar prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces. ¿Por qué he tomado esta ilustración? Porque considero que muchas de las cosas que nos impiden avanzar en el reino de Dios es porque pensamos que ya no hay nada más por conquistar. Muchas veces nos quedamos intrincados en aquellos modelos que alguna vez se nos entregaron y no nos atrevemos a dar un paso más por temor a caer en un gran precipicio. Quiero decirles que si Dios nos permite avanzar, que si Dios nos permite caminar en esta vida un día más, un mes más, un año más, no es para que sigamos repitiendo los mismos modelos, no es para dar vuelta en el mismo lugar, sino para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir creciendo en la obra del Señor. La obra de Dios es vasta y es multiforme. Se requiere ser un conquistador en nombre de Cristo para proseguir todos los años que Dios nos permita estar sobre este mundo, siempre avanzando, siempre mirando hacia adelante, siempre pensando que si Dios nos tiene con vida es porque hay algo más que podemos hacer, algo más que podemos alcanzar. Alejandro Magno, siguiendo solamente su instinto, determinó conquistar el mundo, llegar más allá de los mapas. Y yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué de nosotros que creemos en Dios? ¿Acaso no podríamos seguir avanzando? ¿Acaso no podríamos seguir expandiéndonos? Estimado hermano, hay mucho más por delante. Aún no hemos llegado a la meta. Aún no hemos alcanzado todo nuestro potencial. Si usted es un conquistador en nombre de Cristo, si ha decidido levantarse en nombre del Señor y derribar los paradigmas que lo han detenido, yo le aseguro que Dios lo sorprenderá. Le aseguro que verá cosas que nunca antes ha visto, que escuchará cosas que nunca antes ha escuchado. Cosas reservadas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hay que atreverse a ir más allá. Hay que atreverse a cruzar el río de la tradición, a cruzar el río del convencionalismo, de la comodidad y pararse en fe para ir y conquistar en nombre de Jesús. Quisiera hablarles de un gran conquistador que encontramos en la Biblia. Un hombre que en fe movió la poderosa mano de Dios para entregar a los israelitas la tierra de su heredad y nada logró detenerlo. Ni las tradiciones, ni las predisposiciones, ni prejuicios, nada. Y me refiero a Josué, un hombre que le creyó a Dios y avanzó porque sabía que no iba solo. Sabía que Dios estaba a su lado. Leamos por favor allí en el capítulo 1 del libro de Josué, desde el verso 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés, un hombre dispuesto a servir. Estuvo al lado de Moisés durante la travesía de Israel en el desierto. Vio todo lo que Dios había hecho y dicho durante esos 40 años. Como espía junto a Caleb entregaron un informe desde la fe, solo que los demás espías no estuvieron dispuestos a creer. Si tan solo pudiésemos entender que el Señor nos llamó para ser alguien en su reino, que el Señor nos llamó para que pudiésemos ampliar nuestro propio mapa espiritual, que el Señor nos llamó para ir más allá de las estructuras que parecieran de pronto inamovibles. Hay algo más. Mientras transitamos en esta vida junto al Señor, siempre hay algo más. Desde el momento que Dios puso su mirada sobre nosotros y nos separó de la vida vana del mundo, hay un potencial inexplorado en nosotros que puede ser desatado por obra y gracia del Espíritu de Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que habrá oposición. Es un desafío solo para valientes, de aquellos que creen y le creen al Señor. Sí, porque una cosa es creer en Cristo y otra muy distinta es creerle a Cristo. Pablo solía decir ahí en 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estimado hermano y amigo, si realmente le estás creyendo a Cristo, déjame decirte que el Señor te ha dotado de autoridad espiritual. Por tanto, no hay que dejarse amedrentar jamás. Si alguien te dijo que no servías para nada, esa persona se equivocó, porque Dios no llama a inútiles. Él llama a gente que está dispuesta a dejarse guiar por Él sin temores, sin argumentos, gente con un poderoso heme aquí en sus labios. Quizás tus mapas son muy limitados, muy restringidos. Quizás te convencieron de que hasta allí llegaba todo. Te has llenado de prejuicios, te has llenado de temores y piensas que ya no hay nada para ti. En el nombre del Señor, derriba tales argumentos. Quita toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es necesario hacerlo. Saben, Dios siempre desafía a sus hijos a cosas mayores. Siempre le insta hacia lo extraordinario, sí, porque déjame decirte que nosotros no somos gente ordinaria, no somos gente común, porque desde el momento que Cristo nos señaló, rompimos esos parámetros. Hermanos, si realmente le estás creyendo a Cristo, déjame decirte que el Señor te ha dotado de autoridad espiritual. Creo que es tiempo de dejar atrás la rutina cristiana. Creo que es tiempo de romper los moldes de la religiosidad. Recordemos que Dios es un Dios creativo. Él no necesita ir repitiendo los mismos modelos. Solo se requiere de personas que estén dispuestas, que acepten el reto, que pongan a disposición sus vidas al servicio del Señor. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo es nueva criatura,
Quiere decir que hay un potencial inimaginable de cambio en cada persona que tiene al Señor en su vida. Por eso sí es posible romper tradiciones y estructuras de pensamiento. Quizás muchas veces nos dijeron, hasta aquí nomás llega tu mapa, pero recuerda que el conquistador ve más allá y con Dios por delante, basta solo con creerle a Él. Creo que es tiempo de ampliar nuestra visión. Creo que Dios puede concedernos nuevas asignaciones para su gloria. Es el tiempo favorable del Señor, pero ¿estamos dispuestos a creer? Todo lo que debemos hacer es disponernos y dejar que Él lo haga. El Señor siempre nos desafía a mayores capacidades. Su gracia nunca nos deja donde nos encontró, pero hay que creer. Y es necesario creer y ponerse en pie y avanzar con una visión de conquista. Dios es un Dios soberano, no hay otra autoridad más alta que la de Él. Por lo tanto, no seamos nosotros los que le pongamos límites a Dios. Si hemos dejado nuestras cargas delante de Él, no sigamos cargando con ellas. De esa manera jamás podremos ser promovidos a otro nivel espiritual, no, mi hermano. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. No hay ninguna posibilidad que así no sea. No importa tu realidad, no importa tu condición, no importa tu nivel económico o tu nivel académico. Dios puede hacer que las piedras hablen. Por lo tanto, no eres poca cosa. No eres una persona común. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural moviéndose en tu vida. Pablo solía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y suena bien. Y lo enmarcamos y lo ponemos en nuestras paredes. Pero ¿recuerda dónde se encontraba Pablo cuando escribió estas palabras? Estaba en una prisión, atado con cadenas. Tenía todo para no creer, pero no porque no confiaba en sus fuerzas naturales, sino en Dios que lo había llamado. Él decía, todo lo puedo, no en mí, lo puedo en Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso cuando muchas veces decimos yo no puedo, yo no tengo tiempo y nos empezamos a llenar de excusas, es algo que no se ajusta a la lógica de la vida en Cristo. Por eso decía, quizás es cómodo seguir así como estamos, pero es hora de movernos en el poder de Dios. Somos tan frágiles espiritualmente hablando, simplemente porque no le creemos al Señor. Lloramos porque alguien nos dijo algo. Andamos todos temerosos por lo que nos dijo el médico. Nos vamos de la iglesia porque no reconocieron nuestro trabajo. ¿Se da cuenta? ¿Cree que Dios puede usarnos con esa forma de pensar? Vemos las cosas del mundo y las vemos tan grandes y viene hacia nosotros y nos apabulla, se burla, nos amenaza y entonces ya no damos un paso más y claro que somos débiles. Aquí no hay ningún Superman, ninguna Superwoman, todos somos débiles, pero en la carne. Porque en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. No son nuestras fuerzas, no son nuestros diplomas ni nuestra experiencia la que nos va a dar la victoria. Es Dios por medio de su Espíritu Santo. A veces decimos, ¿por qué no siento a Dios? ¿Por qué no percibo al Señor en mi vida? ¿Será porque todavía no nos hemos movido a la siguiente estación y todo lo que hacemos es una rutina que ya aprendimos a manejar porque nosotros mismos nos movemos pensando que no necesitamos de Cristo? ¿Se da cuenta que a veces Dios tiene que permitir las pruebas para que podamos salir de nuestra comodidad? Es tiempo de levantarnos, estimada hermana, estimado hermano. El día no empieza a las 6 o 7 de la mañana. ¿Cuándo empieza el nuevo día? A las 0 horas. Y quizá ese sea el momento más oscuro de la noche. Por eso te digo, quizá Dios permita pruebas en nuestras vidas para que podamos movernos justamente, para que podamos subir al monte de la intimidad con Él. Lo que quiero decir es que el hecho de que esté todo oscuro a tu alrededor no significa que no haya empezado un nuevo día sobre tu vida. Es probable que esa prueba que estás pasando sea justamente para salir de tu letargo y movilizarte a la siguiente estación. Quizá es la hora más oscura de la noche en tu vida, pero también es la evidencia de que está comenzando un nuevo día. ¿Te desafía esto? Volvamos al libro de Josué, un libro sumamente desafiante, un libro de conquista, de transición y de sucesión. Como dijimos, Josué fue un hombre que le creyó a Dios, que vio la mano de Dios por sobre las circunstancias, que cuando todo el mundo estaba dispuesto a no creer, él estuvo dispuesto a creer. Fíjese que cuando Dios comisiona a Josué,
Él hasta ese momento había permanecido al lado del hombre que había dirigido al pueblo por 40 años, Moisés. Y muchos sabemos acerca de Moisés, de sus poderosas y significativas experiencias con Dios. Un hombre manso, de rostro afable, que guió al pueblo desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Y llegó el día en que ese hombre murió. Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y sin duda la muerte de Moisés fue una experiencia difícil para todo el pueblo. Era su líder indiscutido. Y si fue difícil para el pueblo, sin duda que lo fue más para Josué, que había estado al lado de este hombre de Dios. La ley prescribía 30 días de duelo. Después de esto se debía recoger todo y seguir avanzando, porque la vida seguía su curso. Fue doloroso, qué duda cabe. Más aún cuando nadie le pudo hacer un velorio o un funeral, porque hasta el día de hoy nadie pudo encontrar el cuerpo de Moisés. Y en medio de ese difícil escenario, Dios habló a Josué y lo llamó a continuar la tarea que Moisés había desempeñado. Leo esto y me pregunto: ¿qué habrá visto Dios en Josué para encomendarle tamaña tarea? ¿Qué es lo que había hecho Josué durante todo ese tiempo que Dios lo proclamó como la persona idónea para suceder a su amado siervo Moisés? Podemos deducir muchas respuestas a partir del relato bíblico, pero quisiera detenerme solo en 4 que considero grafican muy bien lo que Dios vio en Josué. En primer lugar, Josué fue un siervo. ¿Escuchó bien? Fue un siervo, fue un servidor. Y no es que solo fue servidor de Dios, sino también su servicio fue dirigido hacia las personas, particularmente hacia Moisés. Como vemos en este relato, en el pasaje que leíamos al comienzo, dice que Moisés fue un servidor de Jehová y que Josué fue un servidor de Moisés. ¿Notó eso? Mientras leía esto podía notar algo tremendamente importante. Y es que nadie puede llegar a ser un servidor de Dios a menos que aprenda a ser un servidor de sus hermanos, de sus líderes. Cuando se pierde el corazón de siervo, cuando los títulos se nos van a la cabeza, entonces no hay ninguna posibilidad de seguir creciendo, de seguir avanzando en los propósitos de Dios. David fue un fiel servidor de su padre Isaí. Dice la Biblia que cuidaba las ovejas de su padre, aun cuando ya había sido ungido para ser el siguiente rey de Israel. Y esto tiene mucho sentido, porque Jesús enseñó que en el reino de Dios el mayor es justamente el que sirve. Toda la gente eminente de la Biblia fue gente que estuvo dispuesta a servir. José fue un servidor y Dios lo promovió a lugares impensables para él. David sirvió y Dios lo puso por rey de Israel. Josué sirvió y fue asignado por Dios para ser el sucesor de Moisés. Jesús de Nazaret, el gran siervo que vino del cielo, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para Dios los más grandes son los que sirven, los que en lugar de un trono se ciñen toallas, echan agua a los lavatorios y lavan los pies de los demás. Qué importante es nuestro servicio para el Señor. Mantente presto en servicio. Dios, que mira el corazón, un día te promoverá para su gloria. En segundo lugar, Josué estuvo dispuesto a cambiar. Muchas veces nos cuesta avanzar y crecer porque nos resistimos a los cambios. Nos cuesta tomar desafíos porque para nosotros es más cómodo dejar las cosas como están. Nos gusta la comodidad. Nos gusta ir al culto cuando tenemos ánimo o cuando tenemos tiempo. Nos gusta que nos prediquen, nos canten y de vuelta a la casa. Y hasta aquí, ¿sabe hasta cuándo nos encontraremos de nuevo? Y qué cómodo es así, ¿no? Pero Josué no tuvo esa mentalidad. El conquistador siempre quiere más. Siempre quiere explorar más, ir más lejos, experimentar nuevas cosas. Moisés había muerto, Dios mismo determinó ponerle fin a su existencia. Cierto día salió a caminar con él y terminó quitándole la vida. Y como si eso fuese poco, escondió el cuerpo para que nadie lo encontrara. Pero entre nosotros, ¿quién puede juzgar a Dios? Y por supuesto que da que pensar, aún no habían entrado a la tierra prometida cuando sucede esto. Si me permiten un pensamiento, concluyo que muchas veces Dios tiene que quitarnos aquello que está robando nuestra devoción. Moisés no solo era un guía para ellos, también era un padre. Era un
un proveedor, era la persona que estaba allí para dar solución a los problemas que se suscitaban. En otras palabras, la gente, incluyendo a Josué, descansaban en el hecho de que Moisés estaba allí. Pero ahora Moisés estaba muerto. Ya no se podía hacer nada por revivirlo y el pueblo debe seguir avanzando. En otras palabras, alguien debe tomar la posta. Alguien debe continuar guiando al pueblo y Dios puso su mirada en Josué. Ahora, por supuesto que Josué pudo haberse resistido. Pudo haber dado 1001 excusas simplemente porque no es fácil suceder a un hombre con la altura, la autoridad y el carisma de Moisés. Pero él estuvo dispuesto a aceptar el desafío. No era tiempo de quedarse llorando por el líder que ya no estaba. Había que continuar la marcha. Si hay algo que demanda Dios de su pueblo es que no se detenga, que siga avanzando y quizás deba quitar aquellas cosas o personas que amamos porque están quitando nuestra devoción, porque se han convertido en ídolos para nosotros. Quizás pensamos que sin aquellas cosas o personas ya no podremos seguir viviendo y no. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Hay un pasaje impresionante en Isaías capítulo 6, cuando muere el rey Usías. Usías probablemente después del rey David fue el rey que tuvo mayor influencia política en Israel. Pero dice este capítulo que Usías murió y el corazón del pueblo se hizo agua prácticamente. Sin embargo, ese acontecimiento marca la poderosa visión que tuvo Isaías en el templo. Él dice que la gloria de Dios llenaba el templo. ¿Y qué nos enseña esto? Que los hombres promisorios pueden morir, pero Dios jamás. Él vive y reina por los siglos de los siglos. En tercer lugar, Josué estuvo dispuesto a tomar lo que le pertenecía. ¿Y qué importante es esto? El Hijo de Dios está lleno de promesas, promesas gloriosas. Pero muchas veces vive como menesteroso, abatido, sin fuerzas y lo que es peor, sin esperanza tantas veces. ¡Qué gran contradicción! Pero Josué fue diferente, por eso Dios lo levantó para su gloria. En el verso 3 Dios le dice, yo os he entregado, bendito sea Dios. Dios también ha entregado algo muy importante en tu mano. No esperes que sea tuyo, ya es tuyo. No esperes el milenio para reinar con Jesús, puedes comenzar ahora mismo porque el reino de Cristo nunca ha cesado. Dios sabía que no sería fácil conquistar la tierra prometida, pero le dice a Josué, esta tierra es de ustedes. Por tanto, si Dios ha dicho, esto es tuyo, simplemente tómalo, poséelo. Tienes derecho legal sobre esa herencia. Solo por nombrar algunas cosas, a un hijo de Dios le pertenece el gozo, la paz, la fortaleza, la sabiduría. Es decir, todo eso ya le pertenece. Todo lo que tiene que hacer es tomarlo simplemente. Saben, muchas veces me he encontrado pidiéndole a Dios algo que ya es mío. E incluso he tenido que pedirle perdón por mi dureza para entender. Qué lástima que tantas veces andemos mendigando algo que ya nos pertenece. No, recuérdale al diablo mentiroso que ya tienes los títulos de propiedad, que esa es tu herencia y que simplemente tomarás posesión de ella. Profetiza sobre tu propia vida, de que saldrás de toda postración espiritual y te levantarás en poder en virtud de la herencia que te ha sido dada. Comienza a desechar todas aquellas cosas que han venido a quitarte el gozo, todo lo que ha traído falta de fe. Recuerda que Dios jamás desampara a los suyos, por tanto levántate y toma tu herencia en la autoridad de que eres un hijo redimido del Señor. Y en cuarto lugar, lo que veo en Josué en este pasaje es que él se apoyó en lo que Dios le había dicho. Se movió sobre la palabra que había recibido. Él no había inventado nada. No había supuesto nada. Dios le dio una palabra y esa palabra habría de cumplirse. Por eso digo, si tenemos una palabra de parte de Dios, apoyémonos en ella. No la pongamos en duda. A pesar de lo que diga la sociedad, a pesar de lo que diga la propia familia eventualmente, a pesar de lo que diga los amigos o lo que diga la economía, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dijo Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios no es un padre que abandona a sus hijos. Ha estado y estará con ellos hasta el fin del mundo. Ahora, si Él está con nosotros, nadie podrá hacernos frente. Nadie podrá impedir jamás que tomemos la tierra espiritual que Él nos ha entregado. Pablo le escribió en una ocasión a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo pasaba por un momento muy difícil en su vida.
Era pastor de la iglesia en Éfeso y allí la iglesia comenzó a crecer. Todo iba bien hasta que comenzaron a cambiar las condiciones sociopolíticas. Llegó al trono del imperio un emperador de nombre Nerón, un hombre que pasaría a la historia por su carácter cruel y sanguinario y sobre todo por su terrible odio hacia los cristianos. Y Timoteo era pastor. Y frente a la persecución y la muerte de cristianos, muchos que habían profesado su fe en Cristo comenzaron a volverse atrás. Aún él mismo sentía mucho temor debido a esta realidad. Era una terrible situación de angustia y desamparo que se vivía en ese momento. Entonces Pablo desde la cárcel le escribe una segunda carta y le dice: Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No olvides las profecías que se te hicieron por medio de la imposición de manos del presbiterio. Timoteo, Dios no ha cambiado su discurso. Sus palabras siguen tan vigentes como antes. Por tanto, créele a Dios, reclama sus promesas, agárrate de lo que Dios te ha dicho. Nadie te podrá hacer frente. No te avergüences de mi prisión, porque yo soy un prisionero de Jesucristo. Mi estimado hermano oyente, si eres capaz de interpretar tu prueba, tu crisis, descubrirás que aún en tus prisiones estarás escribiendo cartas de consuelo y de fortalecimiento como Pablo. Recuerda esto. Dios nos creó con un propósito definido antes de la fundación del mundo. Y déjame decirte que no hay Nerón, no hay prisión, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay crisis, no hay nada que pueda cancelar lo que Dios dijo o pueda separarnos del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Pueden cambiar las circunstancias sin duda, pueden cambiar las relaciones, pero lo que Dios ha dicho sobre ti, eso va a permanecer eternamente. Y Dios ha dicho: si yo estoy contigo, nadie te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. Josué creyó a esa palabra y se movió estratégicamente porque Dios estaba con él. Como estuve con Moisés ante Faraón, estaré contigo ante los cananeos. Bendito sea Dios. Agárrate de lo que Dios te ha dicho. No idolatres tu pasado. No desmerezcas tus capacidades. Entra y posee lo que Dios te ha dado. Te invito a que si Dios te ha hablado en este día, puedas abrir tu corazón delante de Él y cree. Y avanza creyendo que el Señor está contigo. Si crees que mientras otros confabulan contra ti y preparan tu caída, alaba al Señor. Nunca calles tu alabanza. Si crees de corazón que aunque ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón, empieza a darle gloria al nombre de Jesús. No importa cuánto te hayan robado, lo que está por delante es mucho más grande. Yo te invito en esta hora a que levantes tu corazón, que levantes tus manos al cielo y proclames con tus labios la gracia y la bendición de Dios para tu vida. Recuerda esto. Si Dios lo ha dicho, lo hará. El Señor no va a contradecir sus palabras. Solamente cree. Pero levántate. Levántate victorioso en el nombre del Señor. Porque hay mucho más por delante. Y si hoy esta palabra te ha hecho comprender que no eres un derrotado, sino un conquistador, yo te invito a que te inclines delante del Señor y le rindas honor y gloria al Señor en este día. Que el Señor te bendiga.